Bueno, yo les dije que hoy vamos a hacer la lección de la raíz de amargura, ¿verdad? Eso hace parte de la sanidad interior. Déjenme ver un momento. A ver, voy a llamar nuevamente. Ya. Entonces dice, la raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchos creyentes, están en miseria, enfermos e incluso apartados de la gracia del Señor. La amargura es más fuerte que la falta de perdón, ya que desarrolla raíces con ella, tales como ira, enojo y maldicencia. Es una puerta abierta para lo que los espíritus inmundos atormenten a la persona. Vámonos a Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Ahí está la hermana Laurita. Dios me la bendiga, Laurita. Dios me la bendiga. Ah, está en la tienda, creo. Está en un centro comercial. ¿Dónde está? En el Mercadona creo que está, ¿verdad? Está en el Mercadona, parece. Sí, parece que está en el Mercadona. Ajá, acerté, está en el Mercadona. Está en el supermercado. Bueno, ¿lo encontraron? Amén. Léalo. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad Amén. bien, o sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, tratando alguna raíz de amargura, os estorbéis, por ella muchos sean contaminados. Amén, amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Usted sabe que la gracia es un brillo que Dios le pone a uno, ¿verdad? La gracia es parte de Dios en nosotros. Hay gente que son feas, pero tienen una gracia de Dios que esa fealdad la vuelve en belleza, ¿verdad? Porque es la presencia de Dios en nosotros. Pero dice aquí que mire bien que no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando son amargadas, eso lo contamina al otro. ¿Sí? Eso contamina a la otra persona. Yo he estado con gente, mire que, de verdad que muchas veces cuando esa persona está airada, eso le contagia a uno. Así como se contagia lo bueno, se contagia lo malo. ¿Sí? Entonces, vamos un ratito a Proverbios a ver lo que dice. Ya les digo el versículo. A ver, espérense. Esperemos un ratito. Está 32, perdón. Sí, Efesios 4, versículo 30 al 32. Ya mismo le digo el de Proverbios 22, 24, 25. Por eso dice esta palabra que muchos son contaminados cuando hay alguien que tiene raíz de amargura. A ver, léalo. ¿Quién lo tiene? Usted misma, hermana Norma. Okay, amén. Efesios 4:32. 30 al 32. Del 30 al 32. 30 al 32, vale. Ya. Dice, y no te contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ya Sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sé benigno unos con otros, misericordiosos,
son perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, Amén. cuando hay gente que vive mucho en el enojo, cuando hay gente que vive mucho en la gritería, en la maldicencia, en malicia, en la ira, el Espíritu Santo se contrista y se va. Por eso es que hay gente que no está llena del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que tratar de pedirle al Señor paz. Está bien que nos enojemos un momento, pero después que se pase. Pero hay gente que el enojo lo guarda hasta 10 años, 20 años, y eso es una raíz de amargura. No logran perdonar, ¿sí? Entonces dice, así como sean buenos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos con otros, así como Dios también os perdonó a vosotros. Vámonos a Proverbios 22, 24 al 25. Amén. Sí, léelo, Brian. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprendas tus maneras y tomes lazos para tu alma. Amén. Entonces dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Por qué? ¿Por qué me dice esto? Porque yo les expliqué la transferencia de espíritu, ¿verdad? Cuando una persona está con otra persona, si esa persona es enojada, si esa persona es iracunda, si esa persona es negritería, tú y aprendes lo mismo de ella. Te contaminas. Por eso es que dice la palabra en Hebreos, no sea que otros sean contaminados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos juntamos con gente iracunda, con gente que tiene raíz de amargura, con gente que tiene ese enojo dentro, también nosotros nos amargamos. Ustedes saben que hay mujeres cuando se casan, ellas no tienen nada de eso, pero el marido está lleno de esas cosas, sus emociones están llenas de enojo, de ira, y entonces se refleja en la mujer. ¿Por qué? Porque lo que el hombre es amargado la vuelve amargada también a su esposa, ¿sí? O viceversa. A veces puede ser el hombre que sea tranquilo y la mujer sea llena de ira, de enojo, porque está con sus emociones que Dios no las ha sanado. Entonces el hombre se vuelve amargado. Entonces hay una transferencia de espíritu, ¿sí? Entonces por eso dice, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Algo que yo tenía, que yo les conté el otro día, era que yo era muy gritona. Yo no podía ver ni ropa sucia, yo no podía ver nada sucio. Mi mamá me decía que yo era enferma de la limpieza, porque es verdad, yo me levantaba a las 6 de la mañana y si a las 8 yo no terminaba de arreglar mi casa, yo no estaba bien, ¿sí? Entonces, cuando ya viví sola con mis hijos me hacían desastre. Y yo venía gritando, cansada del trabajo, venía gritando hasta que el Señor mismo se me presentó. Y me dijo, ¿por qué tú haces todo con enojo? Dios empezando a sanarme esa parte mía. Porque yo vivía llena de amargura, de enojo, de ira, de gritería, ¿sí? Entonces yo pude entender que Dios no es un Dios que solamente se preocupa por cosas grandes, sino también por cosas pequeñas, ¿sí? Que Dios está siempre en lo mínimo de nosotros, que quiere que nosotros seamos libres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Él empezó a sanarme eso? Porque como a mí mis padres siempre me gritaban, siempre me golpeaban, entonces yo hacía lo mismo con mis hijos, pero Dios me enseñó otra manera. Empezó a tratarme, ni siquiera me hablaba fuerte. Creo que de todo el tiempo que yo tengo en el Señor, la única vez que he escuchado su voz tan fuerte es cuando un día que yo dije, yo no quiero hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Y Él me decía, levántate, hazlo. Levántate y hazlo. Y no podía. Cuando yo siento un Dodai, pero así fuerte como relámpago, esa fue la única vez que sentí que Dios me habló fuerte. Pero de ahí, como Dios sabía que yo venía de una realidad donde siempre recibía ofensas, gritería, el Señor siempre me ha hablado como un silbido apacible, ¿sí? Mira, hija, yo te amo. Por eso yo no acepto que alguien me hable fuerte, yo me siento mal, ¿sí? Porque Dios mismo a mí me trata como una niña. Y Él siempre me dice, tanto es así que una vez Solange me dice, ¿qué fue que me dijiste, Solange? Dodai, Dios me dijo que usted, algo así, ¿verdad? ¿Qué fue lo que el Señor te dijo? Dice, usted es como una niña, o usted es su niña, algo así que...
Sí, entonces Solange me dice, Dodai, dice el Señor que usted es como una niña, pero ¿sabes por qué? Y las personas cuando me vean orar, me vean como una niña, porque Él a mí me trata como una niña, ¿sí? Pero ¿saben por qué me trata como una niña? Porque también depende de tu corazón. Dice la palabra de Dios que si nosotros no recibimos el reino de los cielos como un niño, no podremos recibir el reino de los cielos. Porque un niño tiene fe, un niño perdona, aunque cueste, y a mí me ha costado mucho, pero Dios me ha dado ese corazón de niña. Cuando a mí me ofenden y me hacen algo, yo voy delante de la presencia de Dios a quejarme con mi Padre. Yo no voy contra la persona, ¿sí? Porque yo digo, Señor, no quiero que mi corazón se dañe, ¿sí? Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor, debemos de tener esa comunión y recibir a nuestro Dios como un Padre. Yo me siento de verdad como una niña delante de Él. Sí, cuando alguien me habla fuerte o algo, yo me ofendo, pero voy delante de Él y digo, mira papá, lo que está pasando. Sí. Entonces vamos a ver, vamos un ratito a Mateo. Ya les doy el versículo. Yo lo estoy añadiendo porque no es parte del estudio, pero es lo que el Señor me está diciendo los versículos. Mateo 18, 3, 4. Mateo 18, versículos 3 y 4. Amén. Amén. ¿Qué dice? Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Ay, wow, Señor. El número 4 no sabía lo que decía, o sea, no me acordaba, pero el Espíritu es bueno. Mire, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No es el que profetiza, no es el que enseña, no es el que sirve, sino el que se humilla. Y algo que le cuesta al ser humano es humillarse. Algo que le cuesta al ser humano es pedir perdón. Sí. Entonces, mire, y dice en el 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque ustedes saben que los niños muchas veces pelean. Y al momento ya se olvidan de lo que pelearon, hasta se ofenden ellos, pero ahí están llevándose como los niños. ¿Sí? En este tiempo ya no tenemos tanto esos niños, porque hay niños que son malos, hacen maldad, ¿sí? Y están pegándose, quieren golpear al otro, quieren ofenderlo. Sabemos que hay el bullying también en las escuelas. Entonces ya los niños no tienen esa inocencia anterior que tenían antes, ¿sí? Pero si nosotros vamos a ver un niño de 3 añitos, 4 añitos, está que se pelea. Aquí hay dos niños que tienen 2 años, por ahí, 2 años y pico. El otro día uno es de Haití, lo hizo caer al otro. Madre mía, se dio una golpiza a ese niño. Mire, que yo sentí como hasta el dolor del niño cuando se cayó, porque sonó pac y se dio duro en la cara. Y el niño se fue llorando, pero no dijo nada. Este me golpeó, me empujó, no dijo nada. Y después yo le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo tienes tu carita? Y me dijo, bien. Y después al rato estaba que jugaba con el mismo niño que lo hizo caer. ¿Sí? Entonces, él nos dijo, oye, mira, ¿por qué tú me golpeaste? ¿Por qué tú me hiciste pegar en la cara? No. Entonces yo entiendo que un niño, así sea que le estén dando gachetadas, que le estén dando galletas, como dicen aquí los dominicanos, están ahí jugando. No están con raíces de amargura, no están con falta de perdón. Pero nosotros los adultos, si nos hacen algo, nos ofenden, nosotros ya estamos amargados, ¿sí? Nosotros ya estamos enojados, no sabemos cómo hacerle mal a esa persona, ¿sí? Esa es una raíz de amargura porque vamos guardando resentimiento, aún desde pequeños. Dice, ¿qué es la raíz de amargura? La amargura es una angustia del alma, es estar triste, desanimado y en desesperación.
Es sufrir una decepción y sin sentirse sin esperanza. Es como se siente el alma por circunstancias que nos sobrecogen y que no podemos cambiar. Es tener una profunda tristeza y resentimiento acompañada de hostilidad e ira reprimida. Hay gente que, por ejemplo, parece que están tranquilos, pero cuando viene esa ira, ellos empiezan a gritar, a ofender a todo el mundo, se empiezan a acordar de todo lo que le hicieron desde que fui pequeño hasta que fui adolescente, hasta que crecí, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Entonces eso a uno no lo deja avanzar en lo espiritual, porque son cárceles. Yo les expliqué que eran cárceles, ¿verdad? La amargura es un resentimiento que viene a ser el veneno del alma, o sea, te mata totalmente. Y va contaminando todo hasta que destruye la vida de Dios en nosotros. Por eso hay gente que no puede subir. Por eso hay gente que no puede fortalecerse. Por eso hay gente que muchas veces la vemos que caen y suben. Caen y suben. Suben y caen. Y así. ¿Sí? Entonces, dice... La amargura es un resentimiento que viene a ser el veneno del alma y va contaminando todo hasta que destruye la vida de Dios en nosotros. También acaba los valores de la personalidad y al hombre en su totalidad. La amargura es la única contaminación que hace olvidar toda buena obra que Dios y las personas hayan hecho en nosotros. Nos acordamos solo lo malo que nos hicieron, pero no nos acordamos lo bueno. La raíz de amargura es el semillero fértil del enemigo, del cual él toma ventaja. Por eso todo creyente debe vivir con un continuo espíritu de perdón. Si la amargura no se trata a tiempo, se va a ir desarrollando en los siguientes niveles. Crece, se acumula y madura. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno va a sembrar algo, ¿verdad? Primero es una semilla pequeña, que tiene raíces pequeñas, ¿verdad? Entonces, si yo la quiero sacar, yo la desentierro y la saco y la boto. Pero si yo la dejo acumular y la dejo madurar, cuando ya un árbol echa raíces, es difícil de tallar. Es difícil. Y no lo pueden sacar de raíz, simplemente lo cortan. Es lo que hace el Señor, lo corta, la persona que está con raíces de amargura. ¿Sí? Ahora en este tiempo he visto que cogen esos tractores y sacan de raíz los árboles, pero es difícil. ¿Sí o no que es difícil? ¿Sí? Claro, porque está en el raíz. Exacto, porque está ya enraizado ese dolor, esa falta de perdón. ¿Sí? Entonces, dice, como la amargura es un resentimiento que tiene raíces, estas se van arraigando cada vez más en lo profundo del corazón del propio hombre, crecen hasta ahogar el alma, ya que su crecimiento es interno. Después de que este ciclo pasa a convertir en un gran árbol, los frutos de ese árbol serán odio. Miren los frutos del árbol, por eso es que dice que el que no lleva fruto será cortado. El fruto de ese árbol será odio, resentimiento, ira, celos. La amargura fácilmente la vemos en los demás, pero se nos hace difícil identificarla en nosotros mismos, ¿verdad? Cualquiera no puede reconocer la raíz de amargura. ¿Cómo es una raíz de amargura? Me hablan de alguien, es como tipo la falta de perdón, y yo siento enojo, siento ira, así no veo a esa persona. Y de la cara para afuera digo, sí, ajá, me sonrío, pero dentro yo quiero ahorcar a esa persona. Sí, esa es la raíz de amargura. Entonces, dice la raíz de la amargura. ¿Cuáles son las causas de la amargura? Cuando se nos ha quitado algo o hemos perdido algo. ¿Sí? Un buen ejemplo de esto fue Noemí, cuando perdió a su esposo y a sus hijos. Siempre que algo grande o importante es quitado de nuestra vida, el enemigo enviará un espíritu de amargura. ¿Sí? Noemí tenía 3 raíces de amargura contra Dios porque pensaba que Dios le había quitado a su esposo y a sus hijos. Una de las razones por las cuales muchos creyentes tienen raíces de amargura es porque están inconformes con Dios. Yo no te pedí esto, ¿sí? Señor, mira, yo también, yo pasé por eso. ¿Sí? Cuando pasé mi proceso yo me enojé con Dios y después dije, Señor, perdóname. Me daba hasta vergüenza. Es de hacer notar que Dios es el autor de toda buena dádiva. Dios siempre tiene buenas dádivas para nosotros. Él no es autor de lo malo. La persona con raíz de amargura tiene la capacidad de vivir amargada toda la vida y siempre está recordando y repitiendo lo que le hicieron y lo que le fue quitado. Siempre lo traigo a memoria, siempre. Vamos a leer Ruth capítulo 1 versículo 13.
Ruth, capítulo 1, versículo 13. Ruth capítulo 1, versículo 13. Ruth capítulo 1, versículo 13. ¿Ya? ¿Lo tienen? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo encontraron? ¿Tú lo tienes, Solange? Ya, léelo. no, Esperarlos hasta que fuesen grandes. Ese, ¿verdad? 1:13, sí. Vale. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Amén. Entonces aquí vemos a Noemí que decía que ella no, porque había una ley, acuérdense que había una ley donde si se moría el hijo menor, tenía que casar, perdón, si se moría el hijo mayor, tenía que casarse con el menor. Esa era una ley en Israel, sí, porque no había dejado prole, perdón. Entonces, Noemí le dice, ¿habéis vosotras, a ver, se lo voy a leer como tengo yo, ¿habéis vosotras de esperarlo hasta que se fuesen grandes? Porque ella ya dice, yo no tengo marido, y si aunque diese a luz hijos, si ustedes leen el 12, dice, ¿habías vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? No, porque ella era ya anciana. ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Sí? Entonces Noemí se sentía amargada porque había perdido sus 3 hijos, perdón, sus 2 hijos y su marido. Había quedado viuda de una vez y había perdido sus 2 hijos. Yo puedo entender a Noemí porque a mí me cogió una amargura, miren, que yo no quería que nadie se me acerque, yo era solo amargada, enojada de todo. ¿Sí? Y aún mi hermana, que está en España, ella que no conoce de Dios, ella le dijo una vez a mi cuñado, le dijo, ven acá, tú ves a mi hermana no era así, la cara le cambió. Pero yo no me daba cuenta, pero mi hermana sí se dio cuenta, ¿sí? De que yo siempre alegre, que jajaja, pero cuando yo perdí mi hijo, mire, se me vino la raíz de amargura, ¿sí? Estaba amargada con Dios, porque le preguntaba muchas cosas, y en ese momento no tenía respuesta. Aun cuando Él me vino a consolar, yo no quería que Él me consuele, quería estar sola, ¿sí? Y me acuerdo de una palabra que Él me lo decía desde Italia, Raquel que perdió a sus hijos no quiso ser consolada, y me acuerdo que me lo decía siempre. En Génesis 27:34, vamos a ver que Esaú, bueno, ya después lo leen, 27:34 al 40, lo van a leer después, porque es largo. Esaú perdió su primogenitura y cuando se dio cuenta de eso le vino una gran amargura, ¿sí? Cuando vino Jacob y le hizo el plato de lentejas, ¿se acuerdan que él vendió la primogenitura? Ya, entonces Esaú también se amargó. Entonces, cuando tenemos circunstancias que no podemos cambiar, porque Esaú ya había metido la pata y se había amargado, Esaú vendió su primogenitura, ya no pudo cambiar eso, porque él la vendió por un plato de lentejas. Dice que lloró amargamente. Cuando una persona se encuentra bajo una circunstancia que le sobrecoge y que no puede cambiar, le viene el desánimo, se angustia, se desespera y se siente sin esperanza. Esos son los momentos en que se debe meditar en las promesas de Dios y en la esperanza que tenemos en Cristo, ¿sí? Yo sé que es algo difícil, pero cuando estás pasando el proceso, tú dices, Señor, pero tú dijiste eso de mí, ¿cómo es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo también me he sentido dentro de ese círculo. Cuando una persona está sometida por mucho tiempo a un problema difícil durante el cual no ve cambio alguno, está en peligro de abrir las puertas a un espíritu de amargura, si lo permite, ¿ok?
La expresión típica de una persona amargada es: me doy por vencido porque no hay esperanza ni posibilidades de cambio. Entonces, muchas veces el enemigo nos dardea con esas palabras de que no va a cambiar nuestra situación. Pero nuestra situación puede cambiar porque Dios no nos quiere siempre en el mismo lugar. Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Okay? Cuando alguien nos ha herido emocionalmente, una de las razones por las cuales viene la amargura es por las heridas del pasado. Por tal razón, cuando viene una ofensa a nuestra vida, se debe perdonar inmediatamente. Yo sé que es difícil, pero debemos de sacar ese enojo de inmediatamente y no permitir que el sol se ponga sobre el enojo. Las heridas deben ser sanadas lo más pronto posible. Recuerde el ciclo de las heridas emocionales. Es ofensa, falta de perdón, resentimiento, raíz de amargura, odio, cauterización de la conciencia. ¿Qué es cauterización de la conciencia? ¿Está encarcelado? No. Cauterización. Dios le bendiga, hermana Pilar. ¿Qué es cauterización de la conciencia? Cauterización de la conciencia. Que queda ya cauterizada una conciencia que ya no mirara nuestro pasado. Eso. ¿Se entiende la conciencia que No. Ya les voy a decir. Cauterización de la conciencia es cuando prácticamente nosotros nos hacemos una herida, ¿verdad? Y esa herida se cierra, pero no se puede coser, no se puede hacer nada, se cierra difícilmente, ¿sí? Se cierra mal. Y usted le dicen, perdona, perdona, y usted no quiere perdonar. Es como que se cierra ya. Es como que se cierra que no lo puede arreglar. Está sangrando ahí. Exacto. Pero es igual que una raíz de amargura. Es que estamos hablando de la raíz de amargura. Estamos hablando de la raíz de amargura. ¿Sí? Por ejemplo, mire, es una persona que ha endurecido físicamente, les voy a explicar. Es una persona que tiene la mente cauterizada. ¿Qué dijimos que la mente es? El espíritu, ¿verdad? Nuestra mente es un espíritu, ya. Ya, una persona con mente cauterizada es insensible a la voz de Dios. Ya no puede escuchar a Dios. ¿Sí? Como que está muerta ya. Exacto. Y por ello peca continuamente, cauterización de la conciencia. Ya entiendo. Ya no, por ejemplo, ya no le importa. Ya no. Por ejemplo, mire, la conciencia usted le dice lo bueno y lo malo. Ajá. ¿Verdad? Y cuando ya usted tiene cauterizada la conciencia, no hay voz que usted escuche que le diga si está bien. Si le dice que está mal, usted no le va a escuchar. Si le dice que está bien, no le va a escuchar. Porque está cauterizado ya. Está como cegado. ¿Ya? Entonces, y peca continuamente contra Dios. No discierne entre el bien y el mal. Es como si un hierro caliente se hubiera aplicado a la conciencia y la destruye por esto. Doctora, Ajá, dime. eso tiene que ver algo con el asiento moral. ¿Con qué? Con el asiento moral. Te escuché moral, pero lo otro no te entendí. Asiento moral. Asiento moral. Sí. O sea, tú me estás hablando de... Así es la palabra, asiento moral. Sí. Que eso también va sobre lo que estaban ustedes. Por eso le pregunto. Perdón, no entendí. A ver, explícame bien. A ver, lo que pasa es que a mí que el asiento moral es donde guarda todos tus sentimientos. Ah, ok. Y según lo que hay ahí, es lo que más o menos lo que te controla, por así decirlo. Ya. Bueno, asiento yo no he escuchado, ¿sí? Pero instinto moral o tu manera moral de ser es lo que tú me estás diciendo. Cuando viene cauterizada la mente o la conciencia, es cuando nosotros también dejamos de, muchas veces no depende de la persona, porque cuando cauterizamos ya nuestra conciencia, entran los demonios y no se da uno cuenta lo que hace. Ya no es la persona, es los demonios que actúan por la persona.
Por eso es que la raíz de amargura es una puerta muy abierta a los demonios. ¿Sí me- Vale. El haciendo moral es donde Perdón. están las emociones. Exacto. Perdón, Sí, pero la raíz de amargura es más allá de la falta de perdón. Porque nosotros podemos perdonar en el momento, pero la raíz de amargura, nosotros perdonamos de la boca para afuera, pero dentro de nuestro corazón está enraizada la falta de perdón. ¿Sí? claro, pero eso es con el tiempo, sería con el tiempo. porque- No, no, porque con el tiempo tú lo vuelves raíces, es lo que estoy explicando. Si tú le das, no, tú tienes que ir delante del Señor. Nosotros mismos no nos damos cuenta de la raíz de amargura a veces que tenemos. No nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, yo no me daba cuenta que yo tenía una raíz contra la que era mi suegra, yo les dije, ¿no? Y ya habían pasado años. Ya habían pasado años. Y entonces un día, ministrando el Señor mi corazón, me dijo, tú no has perdonado. Yo le dije, ¿cómo que no he perdonado? No, tú no has perdonado, me dijo el Señor. Esa mujer tú no la has perdonado. ¿Cómo? No, pero yo la perdoné. Y después, después al día siguiente, miren lo que pasó, como Dios hace las cosas. Yo decía, no, si yo la perdoné porque yo cuando vine ante ti, yo perdoné a todo el mundo. Al día siguiente el padre de mis hijos me llamó y me dijo, mira, mi mamá está enferma, quiero que ores por ella. Yo dije, esa vieja loca, yo no voy a orar por ella. Entonces me di cuenta que dentro de mí había una raíz de amargura. ¿Sí? ¿Cómo yo quité esa raíz de amargura? Metiéndome en ayuno y oración. No fue un día, porque eso estaba enraizado. No fue un día. Yo no me acuerdo si fueron 3 o 7 días que yo ayuné y oré, o 40 días donde el Señor empezó a sacar esa raíz de mi corazón y yo veía que esa mujer la abrazaba y la amaba. Y así fue cuando ella llegó a Italia. ¿Sí? Porque las raíces de amargura son difíciles de sacar. ¿Sí? Bueno, voy contigo, Brian. A ver, perdón, hermana Pilar, sino que como estaba hablando con Brian. A ver, explícame bien, Brian, porque se quedó a medias lo que tú me estabas explicando. Sí. Yo no he escuchado asiento moral, pero sí he escuchado principios morales. Eso es lo que me... Claro, eso yo lo he escuchado aquí en el ministerio donde yo estaba antes, Ya. de Cristo viene. ¿Ya? En los retiros, que hablaban de la agenda moral. Y me dijeron que es donde se guardan las emociones, de los sentimientos. Ya, pero yo primera vez que escucho eso haciendo mal. Principios morales son otras cosas. Pero yo no he escuchado eso en la parte de liberación y de guerra espiritual o de sanidad interior. Yo tengo años estudiando esto y no... Yo primera vez que escucho esa palabra. Pero yo lo que sí sé es que en el alma es donde se guardan las emociones. ¿Sí? Sí. Y donde el alma no es lo mismo que el espíritu. Nosotros ya dijimos que la mente es el espíritu. Y el alma es donde el alma es donde se guardan las emociones. El alma viene catalogado como el corazón. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios en el Proverbios 4, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque el corazón es como un cofre. ¿Sí? El corazón es como un cofre que cuando usted va guardando cosas y usted ni se acuerda. Yo me acuerdo que Pilar tiene una fundita así, porque como ella hace las tutúas, ella tiene una fundita de puras telas que ella ha guardado. Yo también me acostumbré a hacer lo mismo que ella. Entonces a veces cuando yo necesitaba una tela no me acordaba que ahí también había una tela y a veces la compraba. Así mismo en nuestro corazón. ¿Sí? Que nosotros queremos hacer algo nuevo, pero no sabemos que dentro de nuestro corazón está guardado algo que todavía da fastidio y no deja avanzar. Y queremos acumular las cosas. Así es nuestro corazón. ¿Sí? Hay veces que nosotros ni nos damos cuenta, por eso les dije que la raíz de amargura es difícil de identificar en nosotros mismos. La otra persona tiene que darse cuenta. ¿Sí? Entonces ya hablamos de cauterización de la conciencia. Dice, ¿cuáles son las indicaciones que muestran la raíz de amargura en una persona? Vamos a ver cuáles son las indicaciones. Las indicaciones que muestran la raíz de amargura en una persona es la queja, la murmuración continua de las circunstancias de la vida. Ay, ¿por qué me fue todo mal a mí? Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? La queja. Y en contra de otras personas se quejan. Ay, es que ese me hizo mal, es que ese me hizo esto. ¿Me entienden? ¿Sí? Ese es una...
es una manera de mostrar la raíz de amargura. Vámonos a Éxodo 15, del 22 al 25. Vámonos a Éxodo, versículo 15. Por eso le dije la murmuración y la queja. ¿Sí? Éxodo 15, Versículo del 22 al 25. lo leo. Sí, quien lo tenga que lo lea. Amén. La palabra del Señor habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo. Y salieron al desierto del sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Amén. Entonces, mire, aquí hay una cosa muy realista. Porque dice que el pueblo de Israel empezó a quejarse. Anduvieron por 3 días por el desierto sin hallar agua. Si yo que a veces me hace falta agua, yo digo, Señor, tú no creo que me estás probando como el pueblo de Israel, porque yo no me quejo, yo te doy gracias, así sea que tenga o no tenga agua, yo no me quejo, Señor. Yo solamente le digo, Señor, yo necesito agua, y viene la provisión de Dios y le doy la gloria a Él. Sea por la lluvia, sea por donde sea, pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Pero aquí vemos una actitud del pueblo que a Dios no le gustó. Se amargó, porque Mara significa amargado o amargada. Una persona amargada o afligida. ¿Sí? Dice que empezaron a murmurar. ¿Sí? Contra Moisés. ¿Contra quién? Contra Moisés. Contra el que Dios había escogido. Contra el ungido de Dios. Y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová mostró un árbol y le echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y allí dice que los probó. Muchas veces de nuestros procesos vienen a ser parte de Dios. A ver, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En el momento de la dificultad, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Miren, yo le voy a contar algo que todavía yo lo tengo en mente y lo tengo enraizado aquí, porque aunque sin Norma no se estaba congregando conmigo, yo la vi que ella estaba en el cementerio cuando yo enterré a mi hijo, ¿verdad, hermana Norma? Sí. Y también estaba Brian, ellos no eran mis ovejas. Y saben que yo nomás sentí que ellos me abrazaron, pero ellos no sabían cómo yo me sentía en ese momento. ¿Sí? Y yo sé que no fue porque ellos porque nosotros no nos conocíamos mucho. Nosotros no habíamos casi cruzado palabras. Yo sé que fue el amor de Dios que los puso a ellos ahí. Sí. O fue un acto profético donde iba a decir, mira, Doda, y ellos van a ser tus ovejas y te van a levantar las manos cuando tú necesites. Porque lo que necesita siempre un líder, un pastor, es que le levanten las manos en oración. Así como hicieron Ur y Aarón. Y hay ovejas que a veces se ponen a murmurar y a señalar al siervo de Dios sin saber el proceso que está pasando. Sí. Algo que yo le doy la gloria a Dios porque, yo voy a dar la gloria al Señor porque de verdad, yo amo mucho a Laurita y a Virginia. A pesar que con Virginia no tengo mucha comunicación ahora, pero fueron de las pocas que me señalaron cuando yo caí. ¿Sí saben? Fueron de las pocas que me dijeron, mira, pero la sierva, no, es decir, Señor, yo escuchaba sus oraciones sin que ellas me escuchaban. El Señor me decía, escucha lo que, a Castedo también lo escuchaba, yo estaba en Ecuador y yo escuchaba que decía, es tu sierva, Señor, levántala. ¿Sí? Y saben una cosa, que cuando yo estaba amargada, ¿saben lo que yo hice? Cuando yo me retiré del cementerio, cuando todos ustedes se fueron, yo me fui a encerrar a la iglesia. Yo no me fui a quejar con Dios. Solamente le preguntaba el por qué, nada más. ¿Sabe lo que yo hice? Lo primero que hice ahí en la iglesia fue adorar al Señor. Y yo tengo esos 2 videos que yo dentro de la iglesia, cuando terminé de enterrar a mi hijo, la única cosa que hice fue adorarlo.
Y le dije, yo te adoro y tú sabes que te amo porque yo te amo. Pero no sé por qué lo hiciste. No sé por qué lo permitiste. Pero yo te amo. Y yo sé que de esta situación tú me vas a sacar. No puedo ser tan alegre delante de ti. Aunque no lo entendía. No me quejé, simplemente adoré. Y por eso estoy ahora de pie. Ustedes saben que perder un hijo es lo peor. Quizás el que no lo ha pasado no puede saber lo que es eso. ¿Sí? Y en las peores situaciones nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos quejamos. Pero no adoramos. Y el diablo se burla de nosotros. Eso es lo que yo quería de ti, que tú te quejes de él. En mis peores situaciones no aprendí cuando perdí a mi hijo, no. ¿Saben cuándo yo aprendí a adorar a Dios? Un día que en Italia me pasó algo. Yo me acuerdo que yo salía a evangelizar con mi hijo tenía 8 años y salía sola. Y cuando llego a mi casa, mire, sin trabajo, ese mismo día que yo evangelicé, me fui a evangelizar, ahí bueno, se convirtieron unos gente borracha, como 10 borrachos se convirtieron al evangelio. Me acuerdo que mi hijo quería comer pollo. Al momento que yo me metí a comprarle pollo al BBC, me robaron mi cartera. En mi cartera estaban los documentos de mis hijos, mi permiso de soyorno, mis pasaportes, todo lo de mis hijos y lo mío se robó. Se robaron. De mi carro se lo robaron. Cuando llegué a mi casa me habían cortado la luz. Me habían cortado el gas. Ustedes saben que el gas en Europa es muy importante, ¿verdad? El que no tiene gas se muere de frío. No puede cocinar. No puede bañarse con agua caliente. ¿Sí? O sea que el diablo quería que, mire, por donde sea yo esté quejándome contra Dios. ¿Sí? Siempre quiso que me quejara con Dios, pero no lo hice. Porque el amor de Dios era tanto, tanto en mí, me había enraizado tanto en su palabra que yo le decía, no, pero si tu palabra dice esto. ¿Saben lo que yo empecé a hacer? Yo llegué como a las 10 de la noche, mis hijos muriéndose de frío, yo les ponía una cubierta con otra. Yo lo que hice fue ponerme una chompa porque nos moríamos de frío. ¿Y sabe qué es peor? Que yo vivía en la planta baja, que abajo habían las cantinas, que se les dice, las cantinas, no sé cómo que se le dice en España, ¿los qué? Vale, vale. No, donde se guardan las cosas. Trastero. Ah, el trastero. Ya, mi casa propia era debajo encima de un trastero, y usted sabe que abajo no había quien me pase calefacción. Porque cuando tú vives arriba de un departamento, el de abajo tiene calefacción y por lo menos te calientas. Yo vivía sobre los trasteros, ¿sí? Que era más frío todavía mi casa. Usted tocaba el pavimento y era el pie era como hielo, como Gillette. Entonces yo arropaba a mis hijos y con el frío que estaba en el invierno empecé a adorar a Dios desde las 10 de la noche. Adorar toda la noche. Mi vecino dice, esta mujer se volvió loca, está sin trabajo, no tiene para la comida, sin calefacción, le han robado los documentos, se le fue la luz porque hasta la luz me cortaron en ese momento. Y seguí adorando a Dios hasta las 2 de la tarde. Me acuerdo que ese día no dormí toda la noche. Mis hijos, mamá, ya cállate, por favor, no hemos podido dormir toda la noche porque tú estás canta y canta y canta. ¿Me entiendes? Porque no sé cómo me vino eso, pero solo adoraba al Señor. En ese momento me acuerdo que me llamó una hermana a las 2 de la tarde. Como que mis hijos dijo, por fin reposó, ¿no? Y la hermana me dice, Doday, estoy haciendo un cuadro. Yo la conocí una semana recién a esa hermana. Y yo le dije, no, yo no tengo dinero para cogerle ese cuadro porque usted sabe, hay que pagar. ¿De cuánto es ese cuadro? Dice, de 1.200 euros. Hay que pagar 120 euros mensuales. Si quiere le doy el número 1. Yo le dije, hermana, le voy a quedar mal. Yo no tengo dinero. Yo no estoy trabajando. Bueno, me colgó. Al rato nuevamente me llama, pero si quiere le doy el número 1, mire, cógelo. No, mi hermana, no tengo, de verdad que no tengo. Me volvió a llamar. Me dijo, ¿sabe qué? Se lo voy a regalar. Yo siento en mi corazón que se lo tengo que regalar. Y ella me regaló 1.200 euros, me acuerdo en ese tiempo. Con ese dinero saqué mis papeles, puse la luz, no pude poner el gas porque ellos habían puesto una cuenta. Como yo era extranjera, me hicieron creer que yo debía 5.000 euros en 3 meses. Eso es imposible que uno consuma de gas, ¿sí? Pero le doy la gloria al Señor que después le tumbó la compañía y la mandó en quiebra. Pero ese no sabía que Dios me estaba procesando.
Mira, en medio del frío yo adoraba a Dios y yo le decía, Señor, ¿por qué me muero de frío? Me bañaba con agua fría. En la cabeza me caía así como Gillette en mi cabeza con agua fría. Dejaba que mis hijos, porque yo compré un termo eléctrico, sabe que el termo eléctrico calienta, ¿verdad? Pero era solo para 3 personas y como mis hijos eran desbaratistas, mire, cuando yo entraba a bañarme con agua caliente, no había, mis hijos ya se habían terminado el agua caliente. Me bañaba con esa agua helada. Y yo me acuerdo que lloraba y le decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces digo, mira que yo me puedo hasta morir de pulmonitis, de cualquier cosa, porque allá la gente en Europa, ustedes saben que del frío se muere. Y el Señor me acuerdo que me dijo, Dodai, un soldado no tiene agua caliente. Entonces entendí que Dios me estaba probando. Sí, Dios me estaba probando en esa situación. Pero usted cree que yo me quejé. Sí me quejé, yo no digo que no, le decía que tenía frío. Sí, le decía, Señor, tengo frío, era mi única palabra. Pero aprendí a adorar a Dios en las buenas y en las malas. Aprendí a adorar a Dios en mis circunstancias. Sí, y nunca pensé que me iba a salir una adoración cuando iba a perder a mi hijo. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Sí, espérenme un momento, espérenme un momento. Antes que se me vaya. Amén. Ya, ok. Antes que se me vaya lo que el Señor me está diciendo. Yo quiero que ustedes entiendan que muchas veces Dios nos va a probar para ver qué es lo que hay en tu corazón. Para ver si hay queja o para ver si hay una alabanza hacia Él. ¿Me entienden? Porque muchas veces Dios tiene que apretarte tanto para ver qué es lo que tú vas a hacer en ese momento. Créanme lo que yo en mi momento de la pérdida de mi hijo, yo dije, bueno, se me fue todo lo material, no importa. Pero cuando tú pierdes a un ser querido, eso es fuerte. Eso es fuerte porque te amargas, te viene depresión. ¿Sí? Seguramente Pilar me ha de entender porque ella perdió a su mamá. Y eso fue un duro golpe para ella. Alguien que ha perdido un ser querido no es fácil así nomás levantarse. ¿Me entiende? Entonces cuando Dios nos prueba en una situación es para ver qué es lo que sale de tu corazón. Si sale una queja, si sale una amargura o si sale una adoración para Él. ¿Sí? Yo no sé de verdad cómo me pudo salir una adoración, no una o dos, cuando yo enterré a mi hijo. Y de ahí sí ya grité, lloré, lo que sea, pero delante de Dios. Sí. Pero cuando yo perdí a mi hijo, lo que me salía era una adoración, adorarlo nada más. Quizás no entendía el proceso. Entonces cuando usted adora al Señor en medio del proceso, el diablo dice, pero ¿qué es que le pasa a esta? ¿Qué es que le pasa? Yo le estoy quitando a su hijo, le estoy quitando los bienes y solamente se pone a adorar a Dios. Es que eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Sí? Dice que Job era un hombre íntegro, pero igual él se quejó. Y Dios no quería que Job se quejara. Dios quería que le diera solo las gracias, aunque si no entendía el proceso. ¿Sí? Porque dice que Job se quejó. Entonces, tú te estás quejando. Pues mira, yo te voy a mostrar quién soy yo, porque tú no me conoces. Pero la persona que conoce de Dios, aún en el proceso, aún en el dolor, viene y da una adoración al Señor, aunque no lo entiende en el momento. ¿Sí? Eso no habla de Dios, eso habla de ti, del amor que tú le tienes a Dios. ¿Sí? Si más importantes son tus bienes materiales, si más importante es el proceso que tú estás pasando, eso habla de ti, eso es lo que Dios quiere. En el momento del proceso, lo que Dios quería del pueblo de Israel, no que se queje. Lo que Dios quería del pueblo de Israel es que le diera gracias por haberlo sacado de la cautividad. ¿Sí? En medio de mi proceso, yo no pensaba en lo que se me había quitado. Yo lo que pensaba es que Dios me había sacado de mi cautividad. De lo que Dios me llamó de muerte a libertad, a vida. Y muchos son los que no entienden eso. ¿Me entienden? Muchos son los que están llorando por lo material. Muchos son los que están llorando por las cosas que la gente que se va. Pero no le dan gracias a Dios de lo que Dios lo sacó de su cautividad, de su infierno. Porque mire, cuando uno está en el mundo es como un infierno. ¿Sí? Está muerto.
espiritualmente. No entiende las cosas de Dios, no tiene amor por nadie. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo entendemos ese amor, ¿sí? Y amamos a Dios, son pocos los que aman a Dios. Yo lo que veo, el pueblo de Israel aquí que se quejaba, solamente quería bienes materiales. Y la mayor parte de evangélicos está solo por lo material para Dios, ¿sí? Pero no se acuerdan que hubo una gran salvación. Hubo uno que dio su vida en la cruz y le costó sufrimiento, le costó golpes, le costó humillaciones, le costó escupideras hasta que lo desnuden. Ese es el gran amor que Dios me mostró por mí, ¿sí? ¿Me entiende? Muchas veces nosotros lo vamos a ver como pérdida, pero en realidad es una ganancia para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Entonces tú te pones a pensar, si en el proceso yo me puse a quejarme, yo no estoy enamorada de Dios, yo estoy enamorada de los bienes que Dios me da, ¿sí? Yo no estoy enamorada de Dios porque me salvó, yo estoy enamorada de Dios porque está bien, está bonito cuando Dios te tiene bien a tu familia, cuando te viene a tus hijos, cuando no te falta nada, pero cuando te falta, ahí es cuando Dios dice, yo quiero que tú me muestres tu amor. Cuando yo te quité a tu hijo, yo quiero que tú me muestres tu amor, ¿sí? Cuando te quité el trabajo, yo quiero que tú me muestres tu amor. Cuando te quité ese hombre de en medio, yo quiero que tú me muestres tu amor. Aunque si no te estoy dando lo que me estás pidiendo, pero yo quiero que me muestres tu amor. Y somos pocos los que damos el amor a Dios. ¿Verdad? Ay, gracias, Espíritu Santo. Yo dije, se me fue. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Cuando saca las raíces de amargura, va a sacar lo mejor de nosotros. Las raíces de amargura no nos dejan avanzar. Las raíces de amargura nosotros no podemos orar por otros. ¿Sabe por qué? Porque los vamos a contaminar con nuestra amargura. Sí. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo de Dios no puede morar en nosotros. No podemos estar llenos de la presencia. Y estamos pidiendo presencia, estamos pidiendo, mire, esta madrugada el Señor llegó así, me tocó, y yo estaba así, yo me asusté porque es un fuego, cuando Él viene y me visita, es un fuego que yo siento en mí, en todo mi cuerpo, y empiezo a temblar todita, porque es la presencia mismo del Señor. Y hay momentos que me da hasta miedo, tanta fuerza, tanto poder que siento, que yo me suelto y digo, ay no, yo me viro, porque el poder de Dios no es cualquier cosa. El poder de Dios es terrible, ¿me entiendes? Y cuando tú sientes eso y después digo, ay, no, yo quiero seguir abrazada con ese fuego. ¿Me entiendes? Pero da temor. Da temor porque es algo terrible, no es cualquier cosa lo que Dios te da. ¿Sí? Entonces, la persona que está amargada todo el tiempo está enojada y maldice de continuo. ¿Qué quiere decir maldecir? ¿Qué quiere decir maldecir? Habla amargado. Sí, no solamente hablar mal de alguien, sino sí, pero hay veces que se nos salen palabras obscenas, sí, decir maldición contra otra persona, pero no solo maldecir. Que lo llaman en el trabajo, que lo llaman en es exacto, desear o pedir que se le ocurra algo mal a alguien, exacto. Ese es la maldecir, eso es maldecir. O lo que exacto, o lo que dijiste primero, Brian, hablar mal de alguien, eso también es maldecir. Eso también, ¿sí? Porque muchas veces con nuestras palabras estamos maldiciendo a otros, estamos diciendo cosas de otros cuando sabemos que esa es obra de Dios, ¿sí? Que esa persona le costó también la vida de Cristo a esa persona, ¿sí? Entonces debemos de darnos cuenta que hay yo les voy a, bueno, más adelante, ahorita estamos viendo raíz de amargura, pero vamos a ver en la liberación, hay cuatro ordenanzas en la liberación, que una de ellas, si más no me acuerdo, es una del que juzgar y ser juzgado, ¿sí? Con la misma vara que mides tú serás medido, ¿sí? Es uno de los principios de la liberación, donde usted no tiene que señalar ni decir nada. ¿Me entiende? Sí. Son 4 principios que ahorita no me viene, pero una de esas es esa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando mal o desearle mal a alguien, es maldicencia. Miren, Efesios 4, 30, 31, vamos a leerlo nuevamente. Sí, Efesios 4.
30 y 31. Mire por qué el Espíritu Santo no puede morar en nosotros. ¿Por qué no podemos ser llenos del Espíritu Santo? Hablar mal también quiere decir condenar a alguien. Hablar mal y condenar a alguien, ¿sí? Blasfemar, murmurar, todo eso significa maldecir. Efesios 4, 30, 31. Léanlo. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén, Brian. Amén. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Entonces, ¿se acuerdan por qué yo les dije que leyeran 1 Corintios 2, versículos 9 al 16? Porque es muy importante. El Espíritu Santo no puede morar en alguien que está con enojo, con ira, con maldicencia, con malicia, con gritería. No puede morar, porque el Espíritu Santo es como una paloma. La paloma, si usted se le quiere acercar y usted hace medio movimiento, se espanta, ¿verdad? Así es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, cuando vino Jesucristo y fue bautizado, lo representó como una paloma, porque es manso, es tranquilo. Está hablando de un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos, mire, cuando nosotros siempre estamos enojados, siempre, tenemos que analizarnos. ¿Qué es lo que está provocando esa amargura? ¿Qué es lo que está provocando esa ira? ¿Qué es lo que, claro que hay enemigos muchas veces que vienen. Le cuento porque un día, yo me acuerdo que iba con mi hijo al trabajo y mi hijo me venía hablando de algo y a mí, yo lo vi con un enojo a él y me daba ira lo que él hablaba. Entonces el Señor me dijo, desecha el enojo y desecha la ira. Es un espíritu que te está queriendo atormentar. Ustedes saben que en el Salmo 34 o 37 dice, desecha el enojo y la ira. Entonces entendí que el enojo y la ira es un espíritu también, ¿sí? Entonces muchas veces tenemos que desechar ese espíritu, pero muchas veces estamos así por la raíz de amargura que está en nuestro corazón. Estamos amargados, enojados, con enojo, de todo nos enojamos. Sí. Siempre recuerda detalles, tales como nombres, cosas, palabras, circunstancias que fueron hechas y dichas. La raíz de amargura se torna en un registro minucioso de todo. El aislamiento, toda persona con raíz de amargura se aísla porque tiene miedo a que la hieran más de lo que está. ¿Sí? No tengo amigos, mis amigos de pronto me van a herir, me van a señalar. Bueno, hay circunstancias, digo, porque yo me aíslo, yo soy de las personas que yo no hablo casi con nadie. Pero ¿sabe por qué no hablo con nadie? Porque muchas veces no se le puede contar a todo el mundo tus cosas. ¿Sí? Y en esta zona donde yo estoy, yo no puedo confiar así nomás en cualquier persona. ¿Sí? Porque el Señor me lo dijo, no puedes hablar con cualquiera tus cosas, solo con alguien que te entienda. Porque hay muchas veces que tú le cuentas a alguien y alguien no es maduro y va y se lo riega a todo el mundo. Le habla a la que tiene el Ministerio de la Comunicación. Y esa va y lo riega. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que encontrar a alguien que sea maduro, que nos escuche. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la raíz de amargura? Nos puede llevar a apartarnos de Cristo. No fluimos con el mismo deseo de cuando recién fuimos convertidos, de cuando recién nos fuimos salvados. No, nos aparta, estamos siempre, no tenemos ese gozo, porque miren que algo del fruto es el gozo. ¿Sí? El fruto del Espíritu es el gozo. La diferencia del gozo es la ira, el enojo, la amargura, ¿verdad? Porque el gozo es un fruto del Espíritu. La amargura tiene la capacidad de apartarnos de la fe, y esto es un riesgo que no se puede tomar. Les dije, ¿no? Que cuando a mí me pasaron todas esas cosas, yo no me amargué, yo lo que me puse fue a adorar, y ahí salió lo que Dios quería de mí. Sí, pero hay gente que no le sale alabanza, le sale solo queja y queja y queja, y dice que sin fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Mirad bien, bueno, ya lo leímos, donde dice en Hebreos 12:15, mirad bien que no sea alguno que deje de alcanzar la gracia,
porque aún la gracia que nosotros tenemos en el rostro se va. De Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Porque mire, a través de nuestra amargura contaminamos a otros. Ya les dije, ¿no? En Proverbios 14 creo que leímos, o Proverbios 24, donde dice que no te juntes con el hombre de enojos, el hombre airado. No nos podemos, porque ese espíritu se transmite. Fue 14 que leímos. El Proverbios que le di, Proverbios 14 era, ¿verdad? Proverbios 22, 24, 25. Léelo nuevamente, Brian, porque no estaba Solange ni estaba Pili. Vale, bueno. Diles el versículo y el capítulo. Proverbios 22, 24 y 25. Ya, Proverbios 22, 24, 25. Léelo. Amén. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprendas tus maneras y tomes lazo para tu alma. Ok, cuando nosotros no hacemos de alguien, por eso Dios nos manda que no nos hagamos de yugo desigual, porque nosotros cuando estamos con alguien que es amargado, enojado, eso a la larga se nos transmite a nosotros y después también nosotros cogemos esos hábitos de enojarnos por todo y nuestra alma se enlaza con esa persona. Sí, por eso dice, no sea que enlaces tu alma, dice. Sí. Si usted tiene el fruto del gozo, mire, esa persona se la lleva. Porque le quita ese fruto. Se amarga, se enoja de la nada. Es como un fosforito. Y Dios nos manda que nosotros mantengamos el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. ¿Verdad? Y eso es difícil. Es la causante de muchas enfermedades físicas, escuchen. La raíz de amargura es la causante de muchas enfermedades físicas. Muchas de las enfermedades que las personas padecen en su cuerpo no son por razones realmente físicas, sino que están originadas en un alma enferma de amargura que exterioriza. Esto es un desbalance físico. Algunos ejemplos son la artritis, las úlceras, el cáncer, el insomnio, la migraña, los dolores de espaldas. ¿Sí? Cuando tenemos esa cara que hace Solange, cuando nosotros tenemos una raíz de amargura, muchas veces se refleja en lo físico. Sí. Hermana Pilar, ¿usted se acuerda un día que yo le dije no se enoje? El Espíritu me mandó a decirle a ella que no se enoje. Y ella se enojó tan fuerte que ella le vino como un derrame en todo el cuerpo. La mitad del cuerpo se le paralizó. Por eso dice que la raíz de amargura se refleja en lo físico. ¿Sí? Hay momentos que yo también me quiero enojar y el Espíritu viene y dice, desínflate, bájate porque no te quiero así. ¿Sí? Porque nosotros somos seres humanos y sentimos. Y sentimos, los seres humanos sentimos. Pero cuando nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu Santo está que te cuida para que tú no te enojes. ¿Sí? Porque es un daño físico también. Entonces, la amargura nos encierra en una prisión. Vámonos a Hechos, capítulo 8, versículo 23. Hechos. Capítulo 8, versículo 23. Hechos, capítulo 8, 23. Amén. Amén. Léelo, Brian. Dice, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Amén. Él está hablando de Simón, del brujo, ¿verdad? Porque Sí. si nosotros vamos a leer el 22, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué él estaba así? Porque él veía... Porque, A ver, dime. Dime, Brian, dime. ¿Por qué él estaba así? Porque él quiso comprar lo que Pedro tenía y Pedro sintió que sintió el Espíritu Santo, sintió que eso era malo y bueno, se enfadó el Espíritu Santo y entonces Pedro le dijo que estaba malo lo que estaba haciendo, que lo que él quería no se puede comprar. Exacto, porque él estaba viendo que ellos estaban
orando por los enfermos y dice que el don de Dios no se podía obtener con dinero, ¿sí? Exactamente. Entonces él se enojó. Que tu dinero perezca contigo, le dijo Pedro. ¿Sabes que hay personas que están amargadas porque Dios usa al otro mejor que tú? Hay personas que se amargan porque Dios le ha dado un don mejor al otro que a ti. Hay personas que se amargan por eso, ¿sí? Y vemos que Simón quería lo que los apóstoles tenían. Tanto era así que él lo quiso hasta comprar, ¿sí? Entonces, por eso Pedro le dice, veo que estás en hiel de amargura. Entonces, cuando uno está en raíz de amargura, está en prisiones de maldad. Porque aquí se lo está diciendo él. Veo que estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. ¿Sí? Así es. Entonces dice, hoy día muchos creyentes se sienten encerrados en prisiones financieras y en problemas de familia. Esto es por causa de la amargura que hay en el alma. La amargura hace olvidar todo lo bueno que hayamos recibido de Dios y de las personas. Es algo que nos cubre, nos ciega y nos deja apreciar lo bueno de la gente. Esto es debido a que creemos que siempre estamos en lo correcto y todo el mundo está equivocado. ¿Sí? ¿Cómo nos deshacemos de la raíz de amargura? ¿Cómo nos deshacemos? Sacando algo bueno de todo lo malo que nos haya sucedido. Vámonos a Jeremías 15, 18, 19. Alguien que lo lea. 18. Jeremías capítulo 15, 18 y el 19. Amén. Pues el tiempo ya que tú vayas saliendo, dime, ¿va o no va? Dime, mándame una nota de voz. Dice que vaya saliendo, que bajo no va a ir. Tomando el que está ahí. Dios bendiga. Aló. Jeremías 15, 18, 19. Perfecto, mi Dios. Está grabando, no se escucha nada. Aló. 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 Entre Satanás, lo precioso de lo vi, Oye, será como, será como mi boca o mi cárcel, o mi texto. Ellos a ti y tú no te convirtás a ellos. Amén.